Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio formal al encuentro virtual número 193 de la Comunidad de Apoyo para Clase Espejo. Hoy con una masterclass de cooperación internacional que el objetivo básicamente es motivarnos a buscar fuentes de financiación externos a los institucionales para poder desarrollar nuestros proyectos académicos y también los proyectos de investigación. Yo estoy representando en este momento pues las dos instituciones que ustedes ven en la pantalla, la Alianza Colombo-Búlgara y la Comunidad de Apoyo para Clase Espejo, para las personas nuevas de pronto dentro de la comunidad que las últimas 2 semanas hemos tenido, digamos, como varias personas nuevas que se han vinculado. Es un escenario para intercambio de buenas prácticas para la internacionalización integral del currículo. En el último censo, que fue en el mes de junio, estábamos 84 instituciones de 16 países y pues este es el encuentro número 193 que estamos realizando en diferentes, digamos que modalidades, en modalidades de presentación de resultados, en modalidades de búsqueda de socios, en masterclass, diferentes jornadas que a veces también integramos con las instituciones que están aliadas a la comunidad de clase espejo. Y para el tema de la Alianza Colombo-Búlgara es una organización que funciona en Colombia hace 17 años, en el cual, pues digamos que en este momento hay más de 35 convenios de cooperación, no solamente con universidades de Bulgaria y de Colombia, sino también de México, de España y recientemente ya también con Ecuador. Básicamente, la función de la Alianza Colombo-Búlgara es posibilitar los intercambios académicos y culturales entre los dos países y puesto que algunas de las convocatorias requieren que los postulantes sean mínimo tres países, esto nos ha, pues digamos que ampliado un poco el radio de acción con otras instituciones aquí de América Latina y también de Europa. Bulgaria, solamente voy a traerles una diapositiva de Bulgaria. Es un país que queda en la península balcánica, está en Europa y es un país que tiene una historia milenaria, realmente más de 1300 años de historia. Y esto hace de que las personas que llegan a Bulgaria para hacer sus intercambios o sus pasantías de investigación o sus voluntariados, básicamente encuentran un país que aun cuando es tan chiquito, pues tiene mucho por ofrecer. Bulgaria tiene una población de 7 millones de habitantes. La capital Sofía tiene más o menos 1.200.000 habitantes. Realmente es un país muy pequeño. Aquí en Bogotá nomás estamos como 11 millones de habitantes, pero digamos que por un lado esta riqueza histórico-cultural y por otro lado las oportunidades que se están presentando pues por todo el tema de la educación, la cultura y la investigación pues también lo hacen un país bastante atractivo. Es importante también aquí mencionar que Bulgaria es un miembro pleno de la Unión Europea a partir del año 2007 y esto lo menciono porque como un miembro de la Unión Europea pertenece al espacio común de educación superior de Europa y todo el tema de educación también pertenece al espacio común y en el esquema de acumulación y transferencia de créditos. Esto es una cosa que de pronto aquí en el espacio común latinoamericano aún no lo logramos. Cada uno de los países, digamos que tiene su sistema educativo, tiene su forma de pronto de evaluar, su forma de contenidos o de competencias o de objetivos de aprendizaje de diferentes maneras, mientras los 27 países de la Unión Europea con el sistema de acumulación y transferencia de créditos, precisamente lo que buscan no es tanto homogeneizar la parte de la educación, sino posibilitar la parte de la movilidad y del reconocimiento de los saberes, independientemente de cómo se integran, digamos, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, con esta pequeña introducción, voy a explicarles aquí una diapositiva súper sintética y muy resumida de las colaboraciones de la Alianza Colombo-Búlgara, en donde el mayor aliado es la Universidad Técnica de Sofía, de donde yo estoy egresada. Ahí yo estudié mi pregrado de Ingeniería Electrónica y
pues desde hace un par de años, la Universidad Técnica de Sofía pertenece al primer macroproyecto de la Unión Europea que se llama la Universidad Tecnológica Europea, que es un consorcio de 9 universidades de 9 países. Y que básicamente cuando yo me refiero a este consorcio, por las siglas en inglés, es EUT+. Básicamente este es como la sigla de este proyecto, que es un proyecto que también más adelante voy a mencionar, que tiene un presupuesto realmente muy grande, un presupuesto muy generoso, y a través de este proyecto también se pueden hacer algunas acciones de cooperación. Nosotros básicamente lo que organizamos son jornadas informativas para las posibilidades de estudio y trabajo en Bulgaria, las misiones académicas, que en algunas ocasiones las hacemos con España y la última misión académica fue con Turquía, y en el cual pues han participado en total 135 entre egresados, directivos, administrativos, decanos, han participado también rectores. Digamos que dentro del perfil de los participantes pues ha sido bastante diverso, y eso también ha permitido de que una vez que las personas regresen de la misión académica, pues pueden de pronto hacer algunas actividades de colaboración de acuerdo al rol que tienen al interior de las instituciones. Ahora vamos a entrar en la parte de la materia de la cooperación internacional, y quisiera, digamos que, mostrarles un proyecto, o más bien los resultados de un proyecto que yo desarrollé junto con unos compañeros de la Universidad de los Libertadores, porque fue el primer proyecto que yo formulé y el primer proyecto que recibió subvención. Digamos que en algunas ocasiones yo a veces me pongo como a pensar y a preguntarme, yo digo, bueno, de pronto fue un poco suerte de principiante porque yo no tenía mucha experiencia en esta época de, pues de formulación de proyectos de investigación. Estamos hablando hace 18 años prácticamente. Entonces, nosotros con nuestro grupo de investigación desarrollamos un proyecto que se llama el diseño de una estación agrometeorológica para, como una herramienta pedagógica para el estudio del medio ambiente. Y fue un proyecto bastante revolucionario en su momento porque pretendía desde la ingeniería, digamos que construir toda la parte, diseñar toda la parte aplicada a una estación agrometeorológica. Y una vez que ya, digamos que teníamos la estación funcionando, entonces hicimos una gestión para tener un convenio con IDEAM. Para los que son de Colombia, saben que IDEAM es el Instituto de Estudios Ambientales aquí en Colombia, y digamos que fue una de las primeras estaciones universitarias que comenzaron a transmitir datos reales al IDEAM, y pues con base a esos datos y posteriormente a la información de todas las demás, digamos que estaciones que se vincularon a este gran proyecto, pues ahorita IDEAM tiene una línea bastante grande para todo el tema del sistema universitario y para la parte de la recolecta de datos in situ. Cuando yo vi la convocatoria de la Facultad de Química Ambiental de la Universidad de Plovdiv, pues formulé el proyecto que buscaba precisamente estos resultados y esta trayectoria que habíamos realizado para poder hacer el diseño, la implementación y la transmisión de los datos, pues nosotros presentarlo en un foro muy importante internacional como fue este foro en la Universidad de Plovdiv. Y fue muy gratificante cuando recibimos la notificación de la subvención. Pudimos viajar 3 personas, ahí los ven en la parte izquierda de la pantalla. Fuimos 3 personas de Colombia con todos los gastos pagos en su momento para poder hacer la presentación de nuestro proyecto, participar, digamos que también en la sesión de pósteres y integrarnos pues con todos los grupos de investigación que estaban trabajando en este tema. Entonces fue mi primer proyecto, y pues digamos que en un momento tan especial como este que es esta masterclass, pues yo quiero como traerlo aquí y mostrarles que pues básicamente nosotros siempre tenemos como este imaginario que son unos entes
nacionales, internacionales, unos organismos multilaterales que son, digamos que fuente de ingreso para subvenciones, pero en este caso fue una universidad que dio este dinero. Y lo mismo, pues yo en lo que he trabajado los últimos 2, 3 años, la Universidad de Toronto es que saca permanentemente unas convocatorias similares. Entonces, una primera fuente para subvenciones para los proyectos de cooperación precisamente son las instituciones de educación superior o las universidades que tienen como dentro de sus prioridades, dentro de sus líneas de investigación, pues un presupuesto significativo asignado para poder desarrollar pues como estas formas de transferencia de resultados de investigación. Otro proyecto también ya hace 14 años sucedió esta movilidad que nosotros realizamos. Fue un proyecto que se presentó también en conjunto con la Universidad Técnica de Sofía en una convocatoria del séptimo programa marco de la Unión Europea, en una convocatoria de RISE, de desarrollo de capacidades, en donde pues pudimos viajar con un grupo de estudiantes y bueno, con la directora de Relaciones Internacionales en su momento a un evento que se llama la Noche de los Científicos, la Universidad Técnica de Sofía, pero la fuente de recursos fue por el programa de María Skłodowska-Curie Access de la Unión Europea. Otro proyecto también bastante importante, muy interesante, ya un poquito más reciente. Nosotros hemos trabajado mucho con algunas universidades de la Comunidad de Apoyo para Clase Espejo, un taller de internacionalización con metodología Open Space, que básicamente es una adaptación metodológica de un modelo de administración de empresas para toma de decisiones y que permite la integración de diferentes metas a través de unas métricas y que para el caso del taller de internacionalización con metodología Open Space, básicamente busca integrar la gestión de las relaciones internacionales con cada una de las funciones sustantivas y a la vez también las funciones sustantivas entre sí, que lo que se conoce como articulación horizontal. Entonces, en el año 2018, UNESCO abrió una convocatoria para transferencias de buenas prácticas de liderazgo transformacional al interior de las instituciones y pues yo en este momento estaba trabajando en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y postulamos la propuesta y ahí en la foto que estamos las 3 personas de la escuela, pues yo en este momento estaba como directora de Relaciones Internacionales, estaba el vicerrector académico y estaba el vicerrector de investigación. Entonces, nosotros presentamos, digamos, como este taller para todas las demás personas que fueron beneficiarios de este programa y pues los recursos llegaron de la UNESCO directamente. Otro proyecto que es bien conocido en nuestra comunidad de apoyo para clase espejo son los campamentos de liderazgo para la educación internacional. Es un proyecto que ya hemos recibido 2 veces subvención en el año 2022 para realizar los campamentos en el año 2023 y el año 2024 para realizar los campamentos en este año. En el mes de marzo realizamos el campamento en Brasil, en junio en Perú y ahorita la última semana de septiembre, pues con anfitriones Infotep en el San Juan del Cesar. Vamos a tener el último campamento de esta fase subvencionada. Y aquí abro un pequeño paréntesis diciendo de que postulamos este año también el proyecto para subvención para actividades del próximo año. No quedó seleccionado, pero creemos en el potencial del proyecto, en el potencial de hacer alianzas, de formular nuevas acciones que van para el beneficio de todas las instituciones participantes y ya tenemos identificado una convocatoria en alianza con la Universidad Técnica de Sofía para poder aplicar y efectivamente desarrollar también el campamento de liderazgo para el próximo año. En este caso, la fuente de subvención en ambos, tanto en el año 2022 como en el año 2024, fue ICETEX, que es una organización gubernamental para el crédito educativo y que hace 3 años precisamente abrió una línea de proyectos. Y bueno, el último ejemplo es el tema de una
subvención que yo recibí con el proyecto EUTEMAS de la Unión Europea. Se postuló, digamos, como un proyecto para establecer una red de colaboración entre las universidades búlgaras y las universidades colombianas y en general latinoamericanas. Ya en alguna ocasión en la comunidad de Clase Espejo había hecho la socialización de los resultados. No me voy a extender, solamente quisiera decir que la capacidad instalada para este proyecto fue precisamente la comunidad de apoyo para Clase Espejo, y dentro del plan de acción para el año 2026 lo que hay que hacer es integrar algunas iniciativas que tienen muchísimo potencial dentro de CASE con algunas también iniciativas de la red EUTEMAS, como por ejemplo el tema que vamos a trabajar y es el tema de la modernización curricular, y también por este lado también vamos a tratar de financiar una parte del campamento de liderazgo que va a tener énfasis en todo lo que es emprendimiento, puesto que una de las universidades en Bulgaria que está participando en el consorcio, el rector pertenece al Consejo Europeo de Emprendimiento. Entonces esto, digamos que tocando puertas en otras entes de financiación, pues podemos tener unos recursos que nos posibiliten el desarrollo de las actividades, porque pues de por sí este desplazamiento a Bulgaria pues ya genera un recurso bastante importante para las instituciones que van participando. Aquí de las fotos que yo estaba escogiendo para hacer la presentación, precisamente la que ven allá es el equipo base de la primera fase del proyecto de los campamentos de liderazgo para la educación internacional. ¿Por qué? Porque como nosotros para este proyecto colocamos como capacidad instalada la comunidad de apoyo para Clase de Espejo con sus diferentes iniciativas. Entonces, una de las iniciativas que son los campamentos de liderazgo, precisamente en cooperación se llama concatenación. Entonces, algo que ya está de pronto andando porque ya tiene algunos resultados para mostrar, y sobre esto pues podemos construir innovando algunos elementos del proyecto y integrando otros elementos que pueden dar un valor agregado a lo que estamos trabajando dentro del propio proyecto. Por ejemplo, este año de los campamentos de liderazgo, el enfoque ha sido la inclusión, y el próximo año pues el enfoque va a ser todo el tema del emprendimiento, de las estrategias de formar, digamos, que de cultura, de emprendimiento, empresarismo, se podría decir, para la parte, digamos, de las instituciones participantes, y también, digamos que investigando, ahondando un poquito el proceso del emprendimiento. Nosotros, o al menos yo tenía esta idea preconcebida de que era una persona que estaba tratando de pronto de hacer algo nuevo, hacer su propia empresa, etcétera, etcétera. Pero resulta que también hay emprendimientos sociales, también hay emprendimientos educativos que pueden desarrollarse estando nosotros dentro de una organización ya, como una institución educativa o una unidad, por ejemplo, de extensión y proyección social se llama en Colombia, y en algunos países es la vinculación con el entorno. Entonces, este proyecto EUTEMAS es un proyecto que tiene un presupuesto muy grande, son 4.000 millones de euros, y pues permanentemente sacan convocatorias para que las personas pues pueden postular, bien sea como algunas postulaciones de Marie Skłodowska-Curie Actions que se llaman Individual Fellowships, o bien desde una institución pues llevando un valor agregado a través de el entregarle del propio proyecto, que en este caso pues fue la constitución de una red de cooperación en donde la comunidad de apoyo para Clase Espejo naturalmente tiene un protagonismo muy importante, porque precisamente dentro del proyecto fue declarada como una capacidad instalada para la cooperación. Ahora, entrando un poquito en la materia propia de la cooperación con Europa, entonces voy a explicarles brevemente todo el tema de los proyectos de cooperación que son de los programas marco, y que actualmente estamos en el programa que se llama Horizonte Europa. Hasta el octavo programa marco solamente el nombre era el número del programa, entonces el sexto, el séptimo, el octavo, así sucesivamente. El penúltimo tenía un nombre propio que se
se llamó en su momento Horizonte 2020 porque finalizaba en el año 2020. Y ahora estamos actualmente en el programa que se llama Horizonte Europa. Es un programa de cooperación de mediano a largo plazo porque son 6 años de, digamos, de actividades. Estamos, podríamos decir que casi que en la mitad en este momento. Y dentro de la organización del programa Marco Horizonte Europa, entonces tenemos como 5 ejes estratégicos o que de pronto en los documentos de referencia se llaman también pilares. El primero es el pilar de la ciencia excelente, que es básicamente de todas las actividades que tienen que ver con el Consejo Europeo de Investigación y las actividades de investigación con sus diferentes aristas, incluyendo todo el tema de apropiación social, divulgación científica, transformación social a través de los resultados de proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Está la parte más gruesa, que son las acciones de María Skłodowska-Curie, que solamente estas acciones nos da para una conferencia completa, que solamente los voy a mencionar porque el tema de desarrollo de capacidades y el tema de desarrollo de capacidades de investigación y de carrera investigativa son muy importantes para que de pronto pueden presentar propuestas para temas de investigación, de creación de redes de investigación, también estudios de posgrado, sobre todo maestrías o doctorados. Y también hay una línea importante en este pilar uno de ciencia excelente que es la infraestructura de investigación. La pandemia nos demostró a todos que de pronto con los recursos que se tienen institucionales, por mucho que estén, digamos que desarrollados y asignados, no van a estar suficientes para llevar algunas investigaciones de punta. Entonces hay que hacer consorcios, alianzas para poder, digamos que, formular proyectos que pueden generar dentro, digamos, dentro de su plan de acción también la organización o la modernización de todo lo que son la infraestructura física, la parte de compra de equipos, la parte, por ejemplo, de hacer pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, este es el primer pilar, que es ciencia excelente. El segundo pilar se llama Desafíos Mundiales y Competitividad Industrial. En este programa, por primera vez, los ejes o las prioridades de la Unión Europea se organizan como en unas categorías grandes que se llaman clusters. Entonces ahí ven los clústeres que componen el segundo pilar, el tema de salud, culturas, seguridad, transformación digital, clima y todo el tema que tiene que ver con seguridad alimentaria y la parte de alimentación. Básicamente, los que evalúan este tipo de proyectos es, digamos que, la Dirección General de Investigación y dentro de esa pues hay un Centro Común de Investigadores. Aquí también abro un pequeño paréntesis. Hay una necesidad, puesto que es el pilar donde más propuestas se reciben, entonces es el que también más evaluadores necesita. Entonces hay que estar también pendientes para las capacitaciones para evaluadores de proyectos y también recibir, una vez que ya realicen la parte de la capacitación, también comenzar a recibir proyectos para evaluarlos porque esta evaluación también es paga. Entonces es una fuente también, por un lado, de experiencia en todo lo que es la formulación de proyectos porque uno va leyendo y cómo los otros van estructurando, por ejemplo, los objetivos, los indicadores y demás. Y por otro lado, pues el solo hecho de poder revisar las propuestas ya genera un recurso económico para la persona que realiza la revisión. Y el último pilar, que es el pilar número 3, es Europa Innovadora. Entonces, una novedad muy importante en comparación del Horizonte Europa con Horizonte 2020 es que en el programa anterior, investigación e innovación estaban en la misma bolsa. En este caso, por un lado, van la investigación y por otro lado van todos los proyectos de innovación. Esto es muy importante porque cuando nosotros postulamos un proyecto para investigación, entonces este recibe 100% de subvención. Mientras cuando se postula un proyecto en el pilar 3 por el lado de innovación o los desarrollos tecnológicos, entonces la subvención es de 70% y siempre nos van a pedir mínimo 30% de contraprestación. Inclusive hay proyectos que la subvención es de 50% y la contraprestación tiene que ser de 50%. Entonces,
digamos, como característica muy importante es la separación de los dos procesos. Y esto lo digo porque al menos en Colombia todavía ambos de innovación, investigación e inclusive vigilancia tecnológica, todo recae en la Vicerrectoría de Investigación. Entonces, esos son los tres pilares y hay otros dos que ya no se llaman pilares, sino se llaman ejes transversales y que permiten de pronto a veces poder algún proyecto que de pronto no nos cala muy bien en alguno de los tres pilares y pasarlo por la parte de los proyectos transversales para que puede aportar de pronto a dos diferentes líneas. O sea, es decir, por ejemplo, algo en salud con temas de innovación. Entonces, esos dos pilares, uno son las actividades para la participación en actividades de difusión de los resultados de investigación, específicamente del tema de ciencia excelente, pero en muchas ocasiones se vuelve transversal a algunos de los clústeres. Y el segundo es todo el mejoramiento del sistema europeo de innovación y de investigación e innovación, I+I. Entonces, esos dos, los que ven abajo, son, digamos, como, bueno, pilares, pero pues ejes también, que son transversales y que algunas convocatorias nos permiten de pronto hacer como una amalgama entre diferentes ideas y pasarlos por una de estas convocatorias en donde en ocasiones es más fácil como avanzar en la parte de que el proyecto quede elegible y posteriormente elegido. También aquí que quisiera decirles muy importante, me parece, yo llevo trabajando más o menos hace 15 años con los programas europeos. Inicialmente uno se abría la convocatoria y había 2 o 3 meses para la parte de la formulación, para la parte de diligenciar los formularios, de conseguir las cartas aval de las respectivas instituciones. Ahora, este año, todas las convocatorias casi que he consultado, en la ventana del tiempo es de 2 a 3, máximo 4 semanas. No he visto un proyecto que la ventana de tiempo sea más de un mes. Digamos que para prepararnos un poquito para eso, el sistema de información de la Unión Europea tiene, digamos, como una página donde se pueden consultar los términos de referencia de las convocatorias que vienen en camino, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es tener un tips que les estoy dando. Es como antes de que abran la convocatoria, descargar los términos de referencia e irse preparando porque como ahorita la ventana de tiempo es más corta, entonces más rápido tenemos que hacer, digamos, que el consorcio, que los objetivos y puntualizar algunas formulaciones, algunos indicadores y demás. Entonces, el primer tip es ese, que vayamos revisando las convocatorias que vienen en camino, que todavía no están abiertas en la plataforma, pero ahí está también la fecha cuando van a estar abiertos. Entonces, hay convocatorias que ya están subidas los términos de referencia y van a abrirlos en febrero o en marzo del próximo año. Entonces, una manera, digamos que buena para prepararse es ir mirando esas convocatorias que vienen y también pues ir preparando lo que van a pedir de documentación de soporte. Y el otro tip también es tener un banco de proyectos, de posibles proyectos que tienen potencial de ser subvencionados y que en el momento que no solamente, bueno, aquí les estoy presentando las convocatorias de Horizonte, pero pues hay otros también fuentes de cooperación. Entonces está Cooperación Española, está el APC en Colombia, las convocatorias también a veces que hay por el Ministerio de TIC, entonces por Ministerio de Ciencia y Tecnología también. Entonces, si nosotros tenemos un banco de proyectos y tenemos como el radar como prendido a ver dónde, en qué momento hay convocatoria, también es mucho más fácil hacer este match entre lo que tenemos como idea o de pronto una capacidad instalada de algún proyecto, algún resultado previo o un resultado de un proyecto que ya está concluido para irlo impulsando a un siguiente nivel. Aquí está, a grosso modo, todo el presupuesto de Horizonte Europa para todos los 6 años, en donde pues ustedes ven que digamos que el más presupuesto se lleva es todo el tema de innovación, el de innovación abierta, seguido por el tema de la ciencia excelente y pues finalmente el pilar de retos globales. Aquí también algunas estadísticas
Yo recuerdo que hace tal vez 10 años, para Horizonte o para los programas marcos de la Unión Europea, se postulaban 7, 8, 11 proyectos de Colombia y de pronto uno o dos recibían subvención. El año pasado se presentaron más de 400 proyectos. Entonces, ¿esto qué significa? Que la gente ya va conociendo el programa, ya va perfeccionando las formulaciones, ya tiene más ideas y ya desarrolla también sus propias capacidades de formulación de proyectos. Esto hace que las formulaciones sean mucho más competitivas, entonces nosotros también tenemos que aprender a ser competitivos en la parte de la formulación. Y una vez que ya se recibe la subvención, pues entonces ahí sí ya hacer, digamos, como una buena implementación y una buena sistematización de los resultados para que los resultados ya pueden servir para una nueva convocatoria o en muchas ocasiones, de pronto, especialmente cuando son proyectos de innovación, quedan totalmente autosostenibles, entonces se finalizan los recursos, pero pues la actividad puede seguir funcionando. Aquí es básicamente los mismos valores de la diapositiva anterior, solo que ya distribuida por los subprogramas y por los clústeres. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente, el tema de la base legal de los proyectos de Europa. El tema legislativo es para la duración del programa marco, que son 6 años, que está en este caso para Horizonte Europa desde el 2021 al 2027. Y dentro de esta ventana de tiempo se hacen dos planes estratégicos. Uno fue del 2021 al 2024 y otro es del 2024 hasta el 2027. Entonces ahí el año pasado fue el año donde fue como el empalme entre lo que se venía proyectando de la primera parte de Horizonte y lo que resta dentro de todo este tema, digamos, de prioridades y estructuración de líneas. No sé si de pronto se fijaron, pero por ejemplo en los clústeres, uno que quedó en el primer lugar y con la mejor tajada, entre comillas, de presupuesto es el sector salud y precisamente esto es uno de los resultados colaterales de la pandemia que hubo en el año 2020, porque en algún momento, por ahí en el 2018, la salud estaba como en el quinto lugar, prioridades eran la migración, la seguridad alimentaria, pero precisamente a raíz de la pandemia se reconfiguró el mismo esquema de prioridades y también un poco el presupuesto, y eso también es importante porque para la parte, digamos, de selección del proyecto que van a formular y van a postular, pues también tienen que mirar si lo que están proponiendo está dentro de las áreas estratégicas del programa. Dentro de cada uno de los planes estratégicos, ahí se dividen en dos, digamos que el periodo de 2024 a 2027 se divide también a dos subperiodos, podríamos decirlos. Uno que es de 2024 a 2025 y otro que es de 2026 a 2027. Y ya la última parte es ya llegar a las propias convocatorias. Las convocatorias, más o menos cada 3 meses, van saliendo nuevas convocatorias. ¿Cuál es la super gran ventaja del sistema de información de la Unión Europea? Que todo lo tienen ahí. Tienen las convocatorias que ya pasaron, las que en este momento están en curso y los que van a venir. Y además de eso, hay una forma de mirar como la misma Unión Europea dice necesitamos unas buenas formulaciones porque el tema de revisión de las propuestas genera un gasto y un desgaste también del recurso, tanto humano, tanto a las personas que evalúan los proyectos como a los que finalmente se les asignan los recursos. Entonces hay una forma dentro de la propia plataforma mirar los casos de éxito, se podría decir, en la parte de formulaciones, los casos de éxito en la parte de implementación, en los casos de éxito en estrategias de comunicación. Entonces yo, siguiente tip, lo que les recomiendo es que también vayamos a esos enlaces y miremos cómo la gente formula una estrategia de comunicación, o sea, cuáles son estos tópicos, cuáles son estos puntos claves que están bien vistos, están bien valorados en el momento de evaluar una propuesta para el programa Horizonte. No me voy a detener mucho en el Consejo Europeo de Investigaciones, solamente traje la diapositiva porque precisamente en el programa de Horizonte Europa
se divide lo que es la investigación de los temas de innovación y por lo tanto el tema del manejo de contraprestación y el tema también de evaluación de los indicadores para los beneficiarios directos cambia. Entonces hay que tener en cuenta de que una cosa muy importante, siempre nosotros también tenemos unos imaginarios que los proyectos de investigación STEM, que ciencias duras, etcétera, etcétera, pero cuando los proyectos llegan digamos, como al banco de proyectos y tienen que ser evaluados, no hay una prioridad donde van a decir, este proyecto como es social, entonces lo vamos a calificar menos, o este como es de ingeniería, entonces lo vamos a... No, ahí, como vamos a ver ahorita en la parte de evaluación, lo que vale es la excelencia en la formulación, la estrategia clara para la implementación y pues finalmente cómo se va a medir el impacto del proyecto y qué tan sostenible es este impacto en el tiempo. También hay una consideración muy importante y es el tema de vincular a veces en la formulación de los proyectos sociedad civil, por ejemplo, asociación de egresados, fundaciones, etcétera, etcétera, porque pues esto de cierta manera da como un plus en la parte de medición de impacto y en general para todo el proyecto de investigación. ¿Cómo llegamos a las convocatorias? Bueno, yo más o menos esto lo expliqué con la diapositiva anterior. Entonces tenemos la base legislativa con los presupuestos asignados, la parte de los clústeres, que es muy, muy importante porque ya están previamente definidas. Entonces no podemos decir, no, como yo estoy investigando en este momento, por ejemplo, en tecnificación del campo, entonces debe haber un clúster para eso. No. El tema de los ejes estratégicos y los clústeres para cada uno de los tres pilares ya están previamente definidos y lo que hay que hacer es alinearnos a lo que ya está. Y para eso, pues naturalmente hay que descargar el programa, leérselo, conocerlo casi que de la derecha al revés, porque básicamente es como su guía donde cómo nos vamos a mover, qué verbo vamos a utilizar para definir un objetivo general, para los objetivos específicos, etcétera, etcétera. Digamos que después de esta legislación que es la macro, los de los 6 años, entonces vienen los dos planes estratégicos y de ahí pues ya para cada uno de los planes estratégicos unos programas de trabajo en donde básicamente los convocatorias que se van montando están vinculados a algunos de los clústeres y por ende pues a algunos de los pilares que ya están previamente definidos. Que hay que tener en cuenta que los términos de referencia a veces son mucho, mucho más grandes que los términos de referencia que nosotros estamos acostumbrados, al menos aquí en Colombia. Entonces, aquí los términos de referencia rara vez veo más de 20 hojas. A cambio, en los programas europeos a veces hay términos de referencia hasta 70 hojas. Tip que les quiero recomendar es descargarse los términos de referencia y leérselos porque nosotros podemos tener una muy buena formulación, pero si no está alineada con los términos de referencia o no está respondiendo a todos los resultados esperados como se los he resaltado allá de la propia convocatoria, entonces comienza a verse afectada la posibilidad de que el proyecto quede elegible en un principio y posteriormente elegido. Aquí también hay una cosa bastante importante con los proyectos de Horizonte. Hay proyectos que son de dos fases. En la fase uno a veces solamente les preguntan la idea del proyecto y el presupuesto que necesitan y si está aprobado, entonces se dice ya diligencia de los 8 formularios más. Es muy importante. Hay mucha gente, porque este error yo lo cometí en algún principio, bueno, uno hace como un presupuesto general no detallado, porque dice, bueno, como es un proyecto a dos fases, entonces ya después vamos a pulir el proyecto. Y resulta que en alguna ocasión nosotros pasamos un proyecto que pasó la primera fase y cuando nos fuimos a la segunda fase ya con todos los formularios y con el presupuesto detallado, resulta que habíamos pedido más plata de lo que realmente necesitábamos para el proyecto. Entonces, para poder, digamos que completar el presupuesto que habíamos pedido, colocamos actividades que en la fase uno no habíamos colocado y eso fue la razón para la cual finalmente no nos dieron el presupuesto. Conclusión, nosotros, aun cuando el proyecto es a dos fases, hay que hacer el presupuesto detallado desde un principio y que sea lo más cercano a un presupuesto real del proyecto
en el caso que después quede seleccionado y subvencionado. En este caso, en el caso que les mencioné, pedimos mucho y necesitamos poco, pero imagínense lo contrario, piden poco, pero necesitan mucho. Entonces, ¿qué pasa? El ente donador les dice, bueno, le vamos a dar la plata y hagan lo que se comprometieron, entonces va a faltar plata. Es una razón más para hacer lo que les acabo de decir, tener el presupuesto detallado independientemente si el proyecto es a una fase o a dos fases. ¿Cómo se evalúan los proyectos? Entonces, en algunas convocatorias ya está especificado el peso. Entonces, excelencia 50%, impacto 30, implementación 20. Y hay otros proyectos en los cuales solamente está la prioridad de los factores más no el peso. En todo caso, lo que hay que tener muchísimo en cuenta es que para cada uno de los criterios de evaluación hay que superar el umbral del 70%. Es decir, si la excelencia vale 50% de toda la evaluación, entonces nosotros necesitamos mínimo 35% del factor de la excelencia y así con el impacto y con la implementación. Si no cumplimos con el umbral del 70% en cada uno de esos factores, entonces no vamos a tener, digamos que la propuesta la van a descalificar de una vez. Y también les digo eso porque pues en muchas ocasiones se formulan muy buenos proyectos, por ejemplo, tienen muy buena capacidad instalada, tienen muy buen impacto, pero en la parte de la implementación, digamos que no está clara la estrategia, por ejemplo, de seguimiento de tareas y no alcanza el umbral, entonces el proyecto sencillamente no va a recibir subvención. Aquí también abuelo de pájaro, entonces vamos a mirar cuáles son los factores para cada uno de los criterios. En la parte de excelencia está el tema de calidad de la formulación de la propuesta, qué tan inter o multidisciplinario es, qué tanto estamos, digamos que contemplando el tema de la equidad de género, de la participación de las mujeres dentro de la elaboración de la propuesta, si garantizamos el intercambio de capacidades y también de conocimientos pues entre los diferentes participantes y la parte de la interacción entre los diferentes beneficiarios de la propuesta. Eso no solamente implica el equipo base, sino también los beneficiarios directos, los beneficiarios indirectos y también los que se conocen como partes interesadas. En la parte del impacto, el impacto hay que tener en cuenta que deben tener una estrategia clara para comunicación de resultados parciales y finales del proyecto. Esto en algunas ocasiones no está explícito dentro de los términos de referencia, pero sí hay un indicador de comunicación, entonces por este lado es donde se puede, digamos, como indicar va a ser la estrategia que se va a desarrollar, cómo van a medir, por ejemplo, el impacto para el público objetivo. Entonces nosotros siempre vamos a tener unos beneficiarios directos del proyecto y unos beneficiarios indirectos. Y dentro de los beneficiarios directos, por favor no olviden incluirse a ustedes como formuladores, porque básicamente siempre vamos a tener la posibilidad de colocar al menos un indicador para el desarrollo de capacidades o al menos un indicador de divulgación y difusión social del conocimiento. Y por último, la parte de la implementación, nosotros hacemos un plan de trabajo en donde vamos a decir, vamos a tener tantas etapas del proyecto, tantas fases. En la primera nos vamos a gastar tanto del presupuesto, en el segundo tanto, en el tercero tanto. Y esta concordancia, que es un reflejo de una buena planeación, de una buena formulación, es el que después van a evaluar cuando van a hacer una ejecución, una implementación real. La parte, digamos, de todo lo que son infraestructura, hay algunas convocatorias, como ya les mencioné, que les permiten compra de equipos, hacer pruebas, etcétera, etcétera. Y también todo el tema de la capacidad instalada previa de las instituciones participantes. Entonces, no solamente en las colaboraciones que se han realizado, sino si están sistematizados, si de alguna manera han permitido o han posibilitado hacer algunos cambios al interior de las instituciones y también cómo esto se puede transformar en una línea base para una siguiente fase, para una siguiente formulación. Y finalizo con algunas recomendaciones. Primero, y que para mí es uno de los más importantes, es
tener súper presente las colaboraciones previas y la capacidad instalada, porque cuando les evalúen la calidad del consorcio es lo primero que van a mirar, si han desarrollado ya actividades previas conjuntas o se van a juntar porque está una convocatoria y tienen que dar la respuesta. Entonces, las colaboraciones que van teniendo, incluyendo pues las que formulamos aquí en la comunidad de Clase Espejo, tenerlas sistematizadas, organizadas, ojalá en un repositorio digital para que sean pues de fácil acceso y también de acceso público, que en algunas ocasiones también es una cosa que piden. Segundo, y también lo mencioné, pero lo voy a recalcar muchísimo, es leerse los términos de referencia y la guía del solicitante, porque en muchas ocasiones se nos escapan algunos detalles. Por ejemplo, ¿qué puede ser costo directo para un proyecto? Hay algunos proyectos que les permiten subcontratar en el caso de que de pronto ninguno de los aliados tenga esta capacidad instalada, por ejemplo, para pruebas de laboratorio y demás. Y hay otros que claramente dentro de los términos de referencia dicen no. Dentro del consorcio deben tener una persona que les desarrolle esta función y no pueden subcontratar. Entonces, esos detalles finos son los que realmente pues le hacen de que la formulación que van a tener pues esté alineada con tanto con lo que quieren hacer como lo que el donante pues busca. También una cosa que a veces omitimos o pasamos por alto es conocer un poco los principios institucionales y los planes de acción del donante. Esto es un tip que les estoy dando porque a veces la gente se postula a una convocatoria y ni siquiera sabe dónde queda la sede, por ejemplo, del organismo, no sabe cómo es el plan de acción a mediano y a largo plazo. Por ejemplo, el que yo les mostré, el de Tibet, de Unevoc UNESCO, funciona muy similar, son unos programas de a 6 años y con 3 cortes de A2. Entonces hay que mirar lo que vamos a postular, si lo vamos a postular en el principio del periodo, en la mitad del periodo, al final del periodo y cómo va concatenando pues con el siguiente periodo. Otro tip súper importante, pues digamos que cuando yo tomé el curso de evaluación de proyectos fue una de las cosas que se insistió mucho y es tener al menos un indicador de resultado por cada objetivo específico de la propuesta. El tema de la comunicación, súper importante, especialmente cuando son donantes como la Unión Europea o algunas agencias, digamos, de cooperación sur-sur o triangulada. Bueno, en fin, las estrategias de comunicación no solamente se refiere a cómo se van a comunicar entre el equipo base, sino también con el donante y también con los beneficiarios directos y también con todas las partes interesadas. Y una cosa súper importante, ya eso sí, ya desde la experiencia, cuando alguien se va del consorcio, ¿qué va a hacer lo que esta institución o este socio se había comprometido a hacer? Listo, pues yo no sigo más y me voy, pero entonces hay algunas tareas que quedan, entonces, ¿quién los va a hacer? Y finalmente, contemplar la posibilidad, por ejemplo, de incorporación de nuevos integrantes a los consorcios, bien sea, digamos que supliendo esta salida que de pronto alguien se va, o bien sea porque especialmente esto pasa con los proyectos de 2 fases, cuando nosotros declaramos una actividad o una parte del proyecto que tal vez ninguno de los socios puede hacer, entonces no, los términos de referencia nos dicen que no se puede subcontratar, entonces lo que tenemos que hacer es tener un nuevo aliado. Y generalmente esos proyectos son con contraprestación, entonces buscar en este ganar-ganar para que el que entre a darles esta mano pues también salga ganando. Y por último, eso también de experiencia propia, si la propuesta no es seleccionada, si es posible mirar por qué, buscar los motivos por qué no fue seleccionada y también identificar otras convocatorias similares para poder volver a reformular y volver a presentar la propuesta. Cierro con un ejemplo súper significativo para mí, para mi experiencia de formulación de proyectos de cooperación. La comunidad de apoyo para Clase Espejo formulamos en conjunto con el área andina en el año 2020 cuando comenzó la pandemia para una convocatoria de la UNESCO donde buscaban estrategias o mecanismos para actividades de apoyo a la educación, de esta educación virtual obligada por el tema de la pandemia y por el tema de que todos nos encerramos en la casa. Nosotros formulamos la propuesta, pero por una o por otra razón no quedó seleccionada.
en su momento dijimos con el R&D, quedó bien formulado el proyecto. Podemos desarrollarlo de pronto con menos plata de la que estábamos pidiendo la UNESCO. Entonces desarrollémoslo y ahí vamos, 84 instituciones comenzando dos hace 5 años. Así que pues muchas gracias por la atención. Espero recomendaciones, estos tips, estas ideas que les he podido presentar pues sean de utilidad para ustedes. Quedo atenta si de pronto tienen alguna inquietud, alguna pregunta y para prepararnos para nuestro campamento de liderazgo en Bulgaria el próximo año.